Ahí va, ahí va. Ya está grabando. Ya estamos grabando. Bueno, pues les decía que hoy vamos a hablar del último capítulo de las 5 heridas que impiden ser uno mismo. Como ya saben, este libro es un libro de hace años, o sea, ya llovió, no es cierto. Pero sí tiene millones de copias vendidas. Desde un principio platicamos que la autora habla de cómo en nuestros primeros años de vida suceden cosas intencionales o no intencionales que se quedan en nuestro corazón, se quedan en nosotros, formando ciertas heridas. Algunas son más pequeñas, algunas son más grandes, son heridas más grandes, pero todas nos llevan a, nos explican el cómo, por qué somos como somos y por qué reaccionamos como reaccionamos, porque para cada herida hay una máscara. Para la herida se los voy a decir rápidamente para quien se está conectando por primera vez. Hola, suegrito lindo, buen día, ¿cómo estás? Para la herida del rechazo, la persona, o sea, un bebecito que se sintió rechazado en su primer año de vida, sucede esta herida con el progenitor del mismo sexo. Su máscara es huir. O sea, hay personas que dices, ¿por qué se desapareció? Ya no supiste de él, no llegó, no viene, etcétera. Su máscara es la de la huida. En el caso de la máscara de... Ay, me fui muy rápido, espérenme. Sí, esa era la primera. Las personas que tienen esta máscara del rechazo son personas que tienden a huir, desaparecerse, etcétera. La herida del abandono son personas que su máscara es que son muy dependientes de otros, necesitan mucho de otras personas. Estas máscaras pueden también combinarse unas con otras, puede ser que a lo largo de tu vida o puedas observar una de esas máscaras en ti y más adelante observes otra, algunas se relacionan porque son marcadas, todas son marcadas en los primeros años de vida, ya sea con tu papá o con tu mamá. Y hay cosas que no hace a propósito papá o mamá. Este libro para nada es para criticar o apuntar con el dedo a alguien más, pero sí es muy bueno el poder alcanzar a ver qué herida, con qué herida me identifico y volteas a ver a papá y a mamá y te das cuenta que papá o mamá, tus papás también traen una de esas heridas. La herida de la humillación son personas que se sintieron humilladas con el progenitor que estuvo a cargo del cuidado de este niño chiquito en su primer y tercer año. Y su máscara es el de el que se sienta como muy... La máscara es masoquista, pero se refiere a un masoquismo de victimizarte, de me enfermo, de yo no puedo, voltenme a ver, aquí estoy. ¿Y qué pasa? Que si no descubrimos esa herida se va haciendo cada vez más grande, no puedo trabajar mi máscara, no trabajo en ser mejor persona y entonces siempre estoy o necesitando de los demás o controlando. En el caso de la herida de la traición, alguien que entre sus 2 y sus 4 años se sintió con el sexo opuesto, con su progenitor del sexo opuesto, sintió esta herida de la traición, son personas que crecen para volverse con esta máscara de controladores. Y el último es la humillación. Se sucede entre los 4 y los 6 años con el progenitor del mismo sexo y es alguien de quien se espera que debe ser la estrella, que debe ser perfecto, y es una persona que su máscara es la rigidez, la frialdad, trata de no mostrar sus emociones para que no la hieran. Hola Leti, bienvenida. Muy bien, bueno, pues vamos ahora a hablar del último capítulo, porque sí, estuvimos leyendo estos capítulos y tenemos también, todo se queda grabado en nuestra plataforma. Entran a la plataforma de patreon.com/Club Familia Viva. Es una membresía súper económica y van a poder estar leyendo un libro junto con nosotros, más conferencias. Este sábado tenemos la conferencia de este mes que se va a llamar Hijos Conectados, Padres Enredados. La voy a dar el sábado a las 11. Aquí los espero. Y todo se queda grabado allá. Les mando imprimibles con ejercicios para tu familia, tips los lunes, entrevistas con especialistas, todo ese y más contenido exclusivo lo van a encontrar en nuestra plataforma de Patreon, patreon.com con el número 7, Club Familia Viva, allá los espero. Regálenselo, regálenselo de Navidad. Bueno, este último capítulo es el capítulo 7, lo estaba terminando ayer porque dije, ay, es un capítulo y yo voy a acabar bien rápido. Pues no había acabado, ya.
Entonces nos define en este capítulo 7 cómo se curan las heridas y la transformación de las máscaras. Tuvimos el honor de tener en entrevista el viernes pasado a Jessie Handal. Jessie Handal es psicóloga, es tanatóloga y es especialista. De hecho, por ella es que estoy leyendo este libro, que me lo recomiendo mucho. Ella trabaja mucho con las heridas en terapia y nos decía cosas que nos relajaban mucho, porque nos decía, oye, no tienes una sola herida, puede ser que tengas varias. ¿Cómo se curan? Dice, pues es parte, o sea, si quieres curar tus heridas, entonces piensa que no es de la noche a la mañana y que es un proceso de trabajar lo que necesita esa herida. Ella nos decía así en resumencito, las personas que se identifican con la herida del abandono, que son personas que huyen, que se esconden, que no se dejan ver, hay que aprender a vivir los duelos, porque esas personas, no, perdón. El abandono son personas dependientes. Como son personas dependientes de otros, entonces esas personas pueden trabajar en hacer cosas por sí solas o aprender a vivir los duelos, porque creen que, o sea, como se sienten abandonados, piensan que el que se vaya el hijo de la casa es como un abandono, cambiar de casa es cosa, todos los duelos los viven como más profundamente. Entonces, las personas con esta herida del abandono que son dependientes de los demás y de las situaciones, es muy buena idea que aprendan a vivir los duelos. Las personas con la herida del rechazo eh, son personas que necesitan reconocerse, o sea, que tú te reconozcas. ¿Por qué? Porque el rechazo son personas que tienden a huir, me escondo, que no me vean, y entonces es muy buena idea que aprendas a reconocerte, que te preguntes, ¿sabe yo qué quiero? Que te aprendas a tomar esas decisiones para ti, para no estar, no tenerte que esconder de nadie. La herida de la traición, las personas que se identifican con esta herida, son personas que necesitan, bueno, son personas que tienen la máscara del control. ¿Qué necesitan hacer para poder trabajar esta herida? Trabajar con la incertidumbre. ¿Qué quiere decir esto? A las personas que son más controladoras les angustia el futuro porque no lo pueden controlar, ¿no? Entonces aquí el objetivo, el trabajo personal que hay que hacer es tratar de seguir adelante, de trabajar la incertidumbre, de que, oye, aunque no sepa qué va a pasar mañana, aunque no sepa cómo va a suceder tal cosa que me tiene nervioso, puedo surfear las olas de la incertidumbre, de cosas que no sé qué van a pasar, ¿no? El cuarto, la humillación, personas con la herida de humillación, que son personas más masoquistas, más, que se echan para abajo, que se victimizan, que ¿por qué a mí? Son personas que pueden trabajar con no cargar con la vergüenza ajena. Muchas veces es de que, qué vergüenza, ¿viste cómo se vino vestido mi papá, mi esposo, mi no sé quién? No es tu vergüenza, trata de alejarte de eso y haz algo que te dé libertad, o sea, busca hacer cosas que te ayudan a trabajar esa vergüenza que te invita a revivir esa herida de la humillación. Y por último, la injusticia, que tiene la máscara de la frialdad, es conectar con tus emociones. Y es importante para los que somos papás que estudiemos las etapas de desarrollo de nuestros hijos para saber qué esperar, qué esperar, dónde jalar, dónde no jalar, en la etapa de la infancia, lo importante que es soltar un poquito el control, dejarles que ellos exploren, que busquen, pero otra vez en la etapa de la adolescencia, trabajar un poco más en esos límites, en ser más claros. Entonces, buena idea esa. Nos recomendó Jessie Handal un libro que habla sobre las heridas, pero para trabajarlas en pareja, y se llama La Maestría del Amor. Entonces ahí se los dejo. Y por acá nos dice el capítulo 7 que hasta la manera de hablar es diferente en cada tipo de herida. El huidizo tiene la voz apagada y débil. El que depende de los demás, que es el del abandono, usa voz infantil. El masoquista, que es de la herida, es que no se me revuelve. El masoquista, que es de la herida de la humillación, son personas que fingen sus sentimientos con la voz para parecer que está interesada. El rígido, que es la herida de la injusticia, habla de manera más bien mecánica y reservada. Y el controlador, que es de la herida de la traición, tiene una voz más, sí, la traición, tiene una vida más, voz más sonora. Bueno, hasta nos dice cómo bailan. Eso me lo voy a brincar porque se me hace que no es tan importante. O qué tipo de automóvil prefiere según la herida, la manera de sentarse,
el temor más grande, las personas con la herida del abandono es, no me quiero equivocar, el huidizo es el del rechazo. El rechazo, que es la persona que huye, su temor más grande es el pánico. El temor más grande del dependiente, que es alguien con la herida del abandono, es la soledad. El temor más grande del masoquista, que tiene la herida de la humillación, es la libertad. O sea, le da miedo tener libertad. El temor más grande del controlador, que es la herida de la traición, es como sentirse disociado, como separado, como negado. Y el de la herida de la injusticia, que es más rígido, su temor más grande es la frialdad, que su máscara es esa. Entonces, temes a la máscara que tú te pones, esas actitudes que tienes ante momentos como más de crisis o de estrés. Eh, Dice, creemos que el trabajo aquí es, vamos a transformar, ¿no? Dice, es más bien curar con mucha compasión esas heriditas que se han quedado más grandes, más pequeñas, según sea la herida. Por ello es bueno conocer las heridas, ya que esto nos permite sanarlas antes de querer cambiarnos a nosotros mismos, porque es parte de nosotros, ¿no? La voluntad y la decisión de sobreponerte a tus heridas son el primer paso hacia la compasión, la paciencia y la tolerancia. ¿Con quién? Contigo mismo. Imagínense llevarnos estas palabras de tarea. Yo puedo ser más compasivo, paciente y tolerante conmigo misma, conmigo mismo. Eso sería un regalote que nos daríamos, ¿no? Ser más tolerantes, más compasivos sobre todo. Dice, si al leer estos capítulos descubriste las heridas de tus seres queridos, lo cual sin duda te ha ayudado a comprender mejor sus comportamientos y también te ayuda a ser más tolerante con los demás. Cuando alguien, por ejemplo, cuando alguien es injusto contigo, quizá te evoque sentimientos de rechazo, de humillación o de traición, porque se empiezan como a mezclar las heridas. Como ves, no es la experiencia lo que importa, sino cómo te sientes ante esa experiencia, cómo vas tú a responder a eso. ¿Qué más? ¿Qué más? Por acá dice. El ego siempre cree seguir el camino más fácil, pero en realidad nos complica la vida. Y por acá habla de cómo el ego se interpone en el trabajo personal de cada quien. Miren, acá dice, las heridas no pueden sanarse más que con un perdón verdadero a nosotros mismos y a nuestros padres. Estén o no estén aquí, ¿eh? El humano cree que el castigo, o sea, que pareciera que tú estás castigando a alguien más cuando, por ejemplo, la máscara que su máscara del huidizo es para personas con la herida del rechazo. Y estas personas tienden como a huir, a no asistir a eventos, a aislarse y creen que están como castigando a la otra persona o a la situación y realmente lo que haces para los otros te lo estás haciendo a ti, o sea, el que se está privando de no ir, de no asistir, eres tú mismo, ¿no? Y por acá nos dice también cuando se cometen abusos graves que en ocasiones llegan a violencia, significa que las personas causantes tienen heridas que les dañan a tal grado que han perdido ya el control. Cuando decimos no es posible que una persona haga tanto daño y es que en él están también heridas muy profundas que los hacen actuar de esa forma. En inglés dicen hurt people, o sea, las personas que están heridas hieren. Cuando decimos, ¿por qué el niño bulea al otro? Seguramente el niño es buleado o maltratado en casa, ¿no? O por otros amigos. Y dice, no, por eso dice, no hay personas malvadas en este mundo, sino personas que sufren. Alguien que hiere es alguien que sufre en su interior o lleva años sufriendo. Y no es por justificar a las personas, sino aprender a tenerles un poquito más de compasión. Dice, también es raro que una persona no tenga ninguna herida, todos de alguna manera, porque herida se escucha la palabra como, no, no, yo no puedo estar herido, yo estoy súper bien, ¿no? Así como que la psicología positiva nos dice todos happy, pero no, si traemos algo ahí, porque depende de con qué, o sea, las heridas se forman en los primeros 1 o 3 años, hasta los 4, hasta los 6 años, la primera infancia. Y a lo mejor si nació un hermanito muy pronto y ese niño, el que era el mayor, lo percibió como una traición, un abandono, así lo percibió y así se queda la herida. Sí, o sea, se trabaja, ¿no? Y hay heridas más profundas que otras, no es lo mismo que nazca un hermanito a que al niño lo abandonen en un estacionamiento, ¿verdad? Entonces, es interesante, como verlo desde esa perspectiva de depende qué tipo de evento traumático sucedió y si fue traumático para el niño, a lo mejor dices, oye, mi hijo se puso súper triste porque se le murió el perrito,
puede ser que para él sí fue muy profundo ese dolor y deje una huella importante. También es posible llegar a tener 3, 4 o incluso 5 heridas. Intentamos ocultar la herida que nos hace sufrir más, o sea, la que menos dejas ver es como que con la que sufres más. Dice, hay personas que tienen las heridas de rechazo y abandono al mismo tiempo, por lo cual llevan las máscaras de huidizo y del dependiente, que depende de los demás. En ocasiones, se puede ver reflejado, porque habla mucho la autora de cómo se ve reflejado en el cuerpo, ¿no? Que si es un cuerpo más fuerte, más ancho de hombros, si son cuerpos como largos, muy, muy delgados, son personas que tienen la herida del abandono. Ella dice que ella puede así ver a alguien en la calle y decir, ese tiene la herida de tal. O sea, imagínate. El progenitor del sexo opuesto, este es un ejemplo. Si el progenitor del sexo opuesto es demasiado autoritario, agresivo, violento, el controlador con frecuencia entablará una relación de fuerza con él durante la adolescencia. O sea, cómo se empiezan como a mezclar estas heridas tanto del papá con el hijo, con la hija, y cómo lo puedes percibir tú, y el tipo de relaciones que pueden desarrollar. Solo portamos las máscaras cuando tememos sufrir y revivir la herida que supuestamente estas nos protegen. Lo estamos diciendo, para cada herida hay una máscara y tú usas esa máscara cuando te sientes como que sientes que va a suceder algo que te haga sentir traición, injusticia, abandono, etcétera. Y les digo, y no quiere decir que te va a dejar tu esposo o tu, no, o sea, un cambio de casa, un cambio de trabajo, situaciones de la vida normales, duelos normales, sucede que nos hacen sentir de tal forma, ¿no? O sea, vuelvo a sentir abandono, que se vaya tu hija a vivir a otro lado, a lo mejor dices, me está abandonando y pues no, está haciendo su vida simplemente. Y lo importante aquí es otorgarte el derecho a tomar el tiempo necesario para sanar. Hay quien le cuesta años, hay a quien le cuesta meses de terapia o años de autoconocimiento, pero darte esa chance, ¿no? La, ¿Qué más dices aquí? ¿Cómo saber cuándo? No, este no era tan importante. Esto de acá dice, lo que somos y lo que hacemos debe ser la fuente de nuestro bienestar y no los halagos, la gratitud, el reconocimiento o el apoyo que provienen de los demás. O sea, lo que somos y lo que debemos de hacer debe venir como de adentro hacia afuera y no estar viviendo para que el otro me halague, me dé las gracias. O sea, porque si no estaríamos viviendo a expensas de esa gratitud y ese reconocimiento de los demás, y eso pues no es un motivador real, intrínseco, que venga de adentro hacia afuera. El ego puede jugarnos la chueco, dice aquí. Las siguientes son formas en que cada tipo de carácter deja que su ego le haga jugarretas. El huidizo se convence de que se ocupa bien de sí mismo y de los otros para no sentir diferentes tipos de rechazo. El dependiente gusta de hacerse el independiente y decir a quien quiere escucharlo hasta qué punto se siente bien solo, pero la verdad es que no. El masoquista se convence de que todo lo que hace por los demás le da a cambio un enorme placer, de que es que a mí me encanta servir a los demás. Y sí que padre, pero si es esta herida, es una máscara que te estás poniendo. El controlador está convencido de que nunca miente, de que siempre cumple su palabra y de que no le teme a nadie, y no es así. El rígido gusta de decir a todos cuán justo es y que no tiene problemas en la vida. Además, prefiere creer que tiene muchos amigos que lo quieren como es. Recuerda que amar incondicionalmente es aceptar, incluso si no estás de acuerdo ni comprendes el motivo de ciertas situaciones. Esto de la aceptación, qué difícil, ¿no? O sea, decir, si es posible que suceda así, aunque no, esto no se incline hacia lo que yo estaba esperando, está sucediendo de otra manera y acepto la situación y desde ahí entonces yo puedo trabajar en ella. Aceptar que, dice, aceptar que el hecho, sobre todo, de lo que temes o reprochas a los demás, lo haces tú mismo a los otros y principalmente a ti mismo. O sea, todo lo que temes o reprochas que los demás hacen, puede ser que te lo estás haciendo a ti mismo. Me huyo, no puedo, me guardo mis emociones, o sea, lo estás haciendo para tu perjuicio también, cuando crees que lo estás haciendo para los demás. Dice, los siguientes son algunos ejemplos que demuestran hasta qué punto en ocasiones podemos dañarnos a nosotros mismos. Quien sufre rechazo
alimenta su herida cada vez que se considera bueno para nada o incapaz. El que sufre abandono alimenta su herida cada vez que abandona un proyecto en el que tenía interés. El que sufre humillación alimenta su herida cada vez que él mismo se rebaja, se compara con otros o se minimiza. Eso explica el cómo hacemos nosotros mismos, o sea, nos lo hacemos a nosotros mismos. El que sufre la traición alimenta su herida mintiéndose, convenciéndose de creer lo que es falso y no cumplir. O sea, al mentirte te estás traicionando a ti mismo. El que sufre la injusticia alimenta su herida siendo muy exigente consigo mismo. No respeta sus límites, vive muchas tensiones, es injusto consigo mismo cuando se critica. Dice, la importancia de trabajar en el aceptar incondicionalmente todas nuestras heridas y decir, esto soy yo, con mis luces, con mis sombras y mis grises también, para poder amar y aceptar y reconocer estas heridas, saber que tienen una razón de ser y hay algo que trabajar ahí. ¿Qué más? ¿Qué más? Dice, ahora eres un adulto con experiencia y madurez, con una perspectiva diferente de la vida y con la intención en lo sucesivo de amarse más. Si te sientes identificado con esto y dices, sí, soy un adulto, quiero trabajar en mí, tengo otra perspectiva, otra madurez diferente, ya vamos por buen camino. Ya hay muchas formas de poder lograrlo. ¿Qué más? ¿Qué más? Dice, el amor verdadero es la experiencia de ser tú mismo, es como un autoamor, es apapacharnos y querernos a nosotros. Amarte significa otorgarte el derecho a ser tal como eres ahora, así como eres en este momento. Amarte significa aceptarte, aun si les haces a los demás lo mismo que les reprochas. El amor no tiene nada que ver con lo que haces o con lo que posees. Para alcanzar esa última etapa, te sugiero, fíjense, este es un ejercicio para que lo apunten por ahí, que al final del día o lo hagan mental, trates de hacer un balance de qué sucedió en el día y pregúntate cuál máscara fue la que usaste para reaccionar ante cierta situación de que, oye, no, me habló mi cuñado, mi hermano, y me dijo tal, y yo me sentí humillado, abandonado, o no invitaron a mi hijo a tal fiesta y yo me sentí de tal forma. ¿Cómo reaccionaste? Ah, hice como que no me importó. Ah, te pusiste la máscara de la frialdad. Entonces dice, anota tus observaciones, sin olvidar sobre todo cómo te sentiste. Y para concluir, perdónate, concédete el derecho de haber utilizado esa máscara y recuerda que sentirte culpable y acusarte, ese no te va a ayudar. Sino, perdónate y di, mañana será otro día y puedo actuar o responder de manera diferente. Ninguna transformación va a ser posible si primero la aceptación incondicional, porque ese es el elemento desencadenador que pone en marcha la curación. El poder aceptarnos incondicionalmente nos lleva a la transformación y a curarnos, a apapacharnos, ponernos como esos curitas emocionales. Mientras más derecho te des a traicionar, rechazar, abandonar, humillar o ser injusto, menos lo harás. Este, o sea, entre más te des chance de sentir, de hacer, pero al mismo tiempo que sepas que vas en ese camino de, pues, de sanación y de aceptar si fallas, vas a poder avanzar más rápido. ¿Qué más dice por acá? Dice, cuando averiguamos qué pasó cuando nuestros padres eran jóvenes, cuando eran niños, advertimos que la historia se repite de generación en generación y que esto sucede en la medida en que no haya habido un verdadero perdón. Esto nos ayuda a ser más compasivos y comprensivos con ellos. Cuando hables con ellos, los ayudarás a realizar también su proceso de perdón con sus propios padres, con sus propios progenitores. Y ya por último, les dije que iba a ser más cortito porque es nada más un capítulo. El camino correcto hacia la curación. Si tu herida es la del rechazo, estás en vías de sanar cuando te ocupas más de hacerte consciente de ocupar tu lugar y te atreves a afirmarte. Eh, Cada vez es menor el número de situaciones en las que temes a sentir pánico. Tu herida de abandono está en vías de sanar cuando te sientes bien contigo mismo si estás solo, buscas cada vez menos llamar la atención y emprender proyectos por tu cuenta te ayuda mucho. Tu herida de la humillación está en vías de sanar cuando tomas el tiempo para conocer tus necesidades antes que las de los otros, cuando cargas menos sobre tu espalda los problemas de los demás y dejas de crearte tus propios límites. Tu herida de la traición está en vías de sanar cuando no vives con tanta intensidad las emociones del momento, cuando alguien o algo altera tus planes y cedes con facilidad. Recordemos que esta herida
le hace muy bien trabajar la incertidumbre, el estar abierto a que puede suceder que las cosas no se den porque son personas controladoras. Y la herida de la injusticia está en vías de curación cuando te permites ser menos perfeccionista y cometer los errores sin criticarte, que los ves como oportunidades de aprendizaje. Te permites mostrar tu sensibilidad y llorar frente a otros sin perder el control. Otra ventaja maravillosa cuando curamos nuestras heridas es que nos convertimos en autónomos y dejamos de ser dependientes afectivos. Esa frase está padre. Una autonomía afectiva es la capacidad de saber qué deseo y entonces comprender las medidas, emprender las medidas necesarias para realizar. Yo qué quiero, yo qué deseo. Nos recuerda esta autora, la vida es maravillosa y es perfecta. Em, Esta autora en varias partes de su libro habla de cómo estas heridas vienen también como de otras vidas y que reencarnas en eso que necesitas sanar. Yo en lo personal no creo en eso, pero se me hace una herramienta muy valiosa y lo dejo abierto, lo aclaro también. Habla también, dice por aquí al final de que recordar que somos Dios. Ella lo plantea así. Dice, todos somos Dios y necesitamos vivir experiencias en el plano terrestre. Yo también voy un poquito en contra con esta creencia, pero no por eso dejamos de leer y de alimentarnos de un poquito de todo, de aprender, porque esto es una herramienta que se utiliza en psicología y se puede, hablando con Jessie Handa, la psicóloga, me decía es que hay quien puede tomarlo como que sí, entonces traigo estas heridas desde otras vidas. En lo personal yo no creo en eso por mi religión, pero me dice, eso también se puede manejar como que es una herencia generacional, que también lo habla la autora, ¿no? Que dice, si lo traía tu abuelita que sintió el abandono, quizá muy correcto, ¿cómo se dice? Muy seguramente a lo mejor lo trae tu mamá. Entonces es una herencia generacional de la que también se habla en temas de psicología. Lo aclaro porque el libro, claro que tiene años de existir y esta autora tiene muchos otros libros como el de Escucha tu cuerpo, y ya aquí al final nos dice, esto está bonito porque es esperanzador, dice, detrás de cada una de estos tipos de personalidades se esconde algo, pero algo positivo, dice, detrás del huidizo, de esta herida del rechazo, se oculta una persona capaz de asumir muchas responsabilidades, con capacidad de crear, de inventar, de imaginar, puede trabajar sola, es muy bueno para los detalles. Detrás del dependiente, que es la herida del abandono, se encuentra una persona hábil que sabe cómo satisfacer lo que siente, sabe lo que desea, no duda cuando tiene la determinación de obtener algo, tiene un don de comediante, tiene un gozo natural y jovial, es sociable, es capaz de ayudar a otros. Detrás de la personalidad, o bueno, de esta máscara masoquista, de la herida de la humillación, se oculta una persona audaz, aventurera, con una enorme capacidad para desenvolverse, conoce sus necesidades y respeta, es sensible con las necesidades de los demás, es un buen mediador, es de naturaleza generosa, talento de organizador, etcétera. Detrás del controlador, que él daría la traición, se oculta una persona con cualidades de liderazgo, brinda seguridad y protección, tiene muchos talentos, es sociable, tiene sentido del humor, puede hablar en público, puede delegar, es capaz de pensar, de pasar muy rápido de una situación a otra y hacer varias cosas al mismo tiempo, toma decisiones sin dudar, es capaz de lograr grandes hazañas. Detrás del rígido, este es el último, se oculta una persona creativa, con mucha energía, dotada de enorme capacidad de trabajo, es ordenada, es cuidadosa, vigila los detalles, tiene la capacidad de simplificar y explicar con claridad para enseñar. Es muy sensible de lo que sienten los demás, sabe lo que debe saber en el momento oportuno, al igual que el huidizo, en caso de urgencia, sabe qué hacer y lo hace ella misma o él mismo, consigue enfrentar situaciones difíciles y no necesita a otros para sentirse bien. Todo esto hay detrás de esas máscaras que nosotros guardamos. Nos da mucha esperanza de ver la capacidad que tenemos como personas, ¿no? Este, Al final concluye este libro con un poema de Hjalmar Soderberg. Dice, todos deseamos ser amados, en su defecto, ser admirados, o en su defecto, ser temidos, en su defecto, ser odiados y despreciados. Deseamos despertar una emoción en quien quiera que sea el otro. El alma se estremece ante la vida y busca el contacto sin importar a qué costo. Yo prefiero quedarme con la primera parte, deseo ser amada.
a ser temida u odiada, ¿no? Pero bueno, es muy cierto este poema porque es como pégame pero no me dejes, o el niño que provoca que sus papás le castiguen o sea, es una atención que el niño está buscando, ya sea para bien o para mal, ¿no? Entonces, bueno, hasta aquí concluimos nuestro book club, nuestro club de lectura, nuestro book club de noviembre de Club Familia Viva, y fue este librito que se llama Las 5 heridas que impiden ser uno mismo. Le había sacado la vuelta años atrás, ahora ya nos enfrentamos en equipo y en comunidad. Y en diciembre, el otro miércoles no va a haber book club porque voy a andar de viaje con mis papacitos. Entonces, como voy a andar lejos de aquí, no sabía si iba a tener oportunidad de poder estar en el Zoom en vivo. Entonces, próximo miércoles no hay book club. Nos vemos el primer miércoles de diciembre para leer este maravilloso libro. Van a tener 2 semanitas para conseguirlo. Ya busquen en Amazon. No tiene esta portada, tiene otra portada ahora. Esta es una edición viejita. Crianza con simplicidad de Kim John Payne. De verdad, no se lo pierdan. Es un libro que a mí me ayudó muchísimo antes de pandemia a, a relajarme mucho, a hacer limpias en casa, a a vivir un poco más simple. De hecho, tengo un curso completo basado en este libro y se los recomiendo mucho. Entonces, nos vemos en 15 días con este libro. Entren a nuestra plataforma donde se queda todo grabado. Es patreon.com/Club Familia Viva y lo van a encontrar en el link de la bio del Instagram. Quienes ya son miembros, qué emoción. Pues ahí nos estamos viendo, ahí estamos compartiendo ideas, compartiendo tips, recursos, entrevistas. Algunas cosas se quedan grabadas por acá en Instagram para que nos conozcan, otras no se quedan y están acá como contenido exclusivo para los miembros. Y pues nos vemos muy pronto. Muchas gracias, muchas gracias. Dejo de grabar acá en